Hola a todos, bienvenidos a Encuentros en la Nube, un día más, se acerca ya agosto y ya con eso las vacaciones, con lo cual Virginia es de las últimas entrevistas que vamos a hacer pre-vacaciones y nos veremos otra vez en septiembre. Virginia, que estuvo con nosotros en el Congreso de Gestión del Cambio, Virginia Ruiz, es médico radiooncólogo del Hospital de Burgos y hoy viene a hablar con nosotros de, bueno, pues como siempre, de gestión del cambio, pero en el mundo y en el ámbito de la salud, que es su expertise y es lo que ella domina. Muchísimas gracias, Virginia, por estar aquí hoy conmigo, con este calor, que creo que además es el día de mayor calor que estamos haciendo la entrevista. Así que muchísimas gracias. Y quería empezar por preguntarte, Virginia, yo creo que es la primera pregunta. Cuando estuvimos en el Congreso teníamos una situación de confinamiento total. Sí. Ahora no, estamos en otro momento. ¿Cuál es ese otro momento? ¿Cómo estábamos antes y cómo estamos ahora con respecto al COVID-19? Bueno, en un primer momento estábamos en un tiempo de máxima incertidumbre, ¿no? Que pues teníamos muy poquita información sobre el virus, sobre la enfermedad y bueno, y fue como un gran tsunami que nos vino encima, pero no era un tsunami que tienes una ola y se va, sino que parece que la ola nunca acababa de verse el pico, ¿no? de esa ola que nos venía y llegó a colapsarnos. Y eso, pues bueno, nos hizo tomar una serie de cambios precipitados que todos ya conocemos y nos llevó a la obligación de confinarnos. Ahora estamos en una situación un poco diferente. He de decir que el virus nunca se ha marchado, el virus sigue pululando y lo único es que hemos podido contener y ahora pues tenemos que bailar con el virus, ¿no? Bailar para esquivarlo de alguna manera. Y por eso es tan importante el mantener las medidas que las autoridades sanitarias nos dicen, ¿no? De seguir con la mascarilla. Si todos llevamos la mascarilla, la transmisibilidad del virus es muy pequeña. Lavarnos las manos y mantener pues la distancia de seguridad. Con todo eso, pues las posibilidades de bailar bien ese tango con el virus pues puede ser buena, ¿no? Y ahora pues conocemos más al virus, conocemos más la enfermedad y pues bueno, también conocemos mejor los tratamientos y tenemos la esperanza de que la vacuna pues esté lo antes posible para que la máxima población posible esté inmune y haya pues esa inmunidad de rebaño que nos permita pues ya quitarnos todas esas medidas y volver a si no a la normalidad de antes, lo más parecido a la normalidad que teníamos antes. Mira, nosotros en Gestión del Cambio siempre hablamos que uno de los problemas que hay en el cambio es que se imponen y que no da resultados. O sea, los cambios impuestos no dan resultados. Tenemos que hacer como esa labor de concienciación, esa labor de sensibilización para conseguir que la gente adquiera nuevos hábitos, que ese es el verdadero fin del gestor del cambio, es acompañar a las personas en este proceso. ¿Ocurriría lo mismo aquí? ¿Necesitamos esa etapa? ¿Necesitamos que nos concienciar en qué, a quién? Sí, mira, esto lo vemos muy claro con diferentes rangos de edad, ¿no? Las personas mayores, sobre todo que han vivido, que coetáneos suyos pues han padecido la enfermedad de forma grave o incluso han fallecido, pues estas son las personas que piensan, jolín, me puede pasar a mí y yo me he de cuidar. Entonces, estas son las personas que más se han concienciado porque lo han visto más de cerca o han temido más por su vida. Se ha transmitido mucho el mensaje de que a los jóvenes les afecta menos. Es verdad, pero también ha habido casos de jóvenes que les ha afectado de alguna forma grave. Pero ellos, como a lo mejor no lo han visto, simplemente han visto el tema del confinamiento y veían alguna imagen de que sí, los hospitales y demás, pero ha habido una cierta frivolidad, creo yo, ¿no? Y entonces a la población joven no se le ha acabado de concienciar, a menos que esos jóvenes pues convivan como me pasa con mis hijas, ¿no? A mis hijas les he concienciado de tal manera que no se les olvida ya la mascarilla, pero ven que sus amigas y demás pues se les olvida. ¿Por qué? Porque a lo mejor pues no lo han visto de primera mano ni han visto al virus como un peligro para la población joven.
Entonces, el hacerles entender, a lo mejor en ese rango de edad, que es importante, no solo por ellos, sino porque también pueden proteger a sus abuelos, a sus padres o a sus familiares que son vulnerables, pues si todos somos capaces de tomar esas pequeñas medidas que ya he dicho, es portar la mascarilla, lavarse siempre las manos y mantener una distancia de seguridad, pues cuando estamos en un bar o lo que sea, pues con eso la posibilidad de esquivar el virus es mucho más alta. Y a nosotros los sanitarios nos facilitáis mucho la vida. Entonces, mi mensaje iría sobre todo a esas personas que piensen en sus abuelos, que piensen en sus padres, que piensen en personas un poquito más mayores, que ellos mismos pueden ser el vector que puede contagiarles y que nunca se perdonarían que oye, por una tontería de esa persona, por un día de fiesta o por relajarme, pues haya sido el que haya hecho que contagiara al familiar que tú no querías, ¿no? Entonces, pues esas 3 medidas. Y con eso ya yo me doy por satisfecha. Seguiríamos porque otro tema que se habla siempre, la gestión del cambio es tener claro que hay que tener un objetivo, el que hay que cumplir, ¿no? O sea, concienciamos, cogemos estos nuevos hábitos, acompañamos en este proceso, nosotros siempre hablamos de un proceso en positivo, pero porque hay un objetivo, o sea, lo que queremos es, en este caso, lo que realmente queremos es que el virus, o sea, tarde, no encontrarnos en esa situación otra vez de colapso, ¿no? Sino que de alguna manera nos llegue cuanto más tarde posible este virus. Podría ser así. Sí, si lo vamos conteniendo, primero a los sanitarios nos pilla más preparados, habrá menos casos y conseguiremos que más población llegue sana a la vacunación, que es que es el objetivo, ¿no? Que en cuanto llegue la vacuna, pues haya una inmunidad y hayamos ya superado esta pandemia. Pero es que tenemos que tener en cuenta que todavía no la hemos superado. Se habla de una segunda ola, ¿por qué? Porque el virus sigue circulando. Y ya hemos visto que en el mejor de los casos, en donde ha sido más virulento el virus o con donde más gente ha afectado, que básicamente han sido las grandes ciudades o las ciudades cerca de Madrid o Barcelona, pues ahí ha habido una inmunidad como mucho del 11%, y hasta que no llegamos al 60% no es suficiente como para que esa inmunidad que llamamos de rebaño, es decir, que la mayor parte de la gente esté inmunizada, para los que no están inmunizados estén protegidos. Entonces, pues claro, pues tenemos que seguir concienciando de que esas medidas las tenemos que seguir manteniendo para que podamos llegar a esa vacuna en las mejores condiciones posibles y sobre todo que el sistema no se colapse, no solo para los enfermos que están con el COVID, sino para los enfermos oncológicos, para los enfermos que se tienen que operar, que se cierran los quirófanos porque esos quirófanos tienen respiradores y se necesitan para los enfermos. Entonces pensemos en todo lo que no es COVID también. Claro, es verdad. Y esa es un poco la idea. Es verdad. Otra cosa que comentaste en el Congreso y que me encantó, la verdad, y me llegó al, bueno, yo creo que es esa parte personal y emocional, es este proyecto que tiene mucho que ver con la gestión del cambio en el ámbito de la salud, en el ámbito sanitario, que la verdad es que es un sector que sería genial que fuera pionero en toda la transformación digital, en todo este cambio que cambio de era, que yo creo que ya es una evidencia, rara persona lo pone ya en duda, y quizás el sanitario tiene ahora la posibilidad incluso de ser pionero y abanderado en todo esto, porque estamos todos como observando a este sector muy de cerca, y tú tienes un proyecto que es especialmente bonito por 2 palabras, una, humanizar, que es una palabra clave en gestión del cambio, y 2, porque se llama OnCore, y me gustaría que me contaras algo más de este proyecto. Mira, el proyecto OnCore entra dentro del concepto de la humanización sanitaria llevada al ámbito de la oncohematología y la radioterapia. Y nosotros, pues básicamente lo que queremos es que haya un cambio de cultura, porque el sistema sanitario está diseñado para resolver procesos. Dijéramos que estamos como un hospital, es casi como una fábrica
donde entran los pacientes que están enfermos, se les diagnostica, pasan por un proceso terapéutico y salen pues, con su proceso resuelto, ¿no? Pero no está diseñado para entender todas las emociones que ocurren en ese proceso, tanto a los pacientes como los cuidadores, como los propios profesionales. Como no está diseñado para eso, pues ocurren muchos conflictos emocionales. Y todo eso le tenemos que dar respuesta. Por ejemplo, en la pandemia se ha visto, ¿no? No solo en los enfermos oncológicos, en los enfermos infectados, y todo el mundo se ha llevado las manos a la cabeza, pero es que eso existía. Y es que, claro, con el miedo a que la gente se infectara, no se ha dejado a los familiares entrar en las habitaciones y sobre todo cuando estaban en un proceso de final de vida. Y eso es terrible. Hace poco salió en un hospital israelí que un hijo fue escalando hasta la ventana de la habitación del hospital para ver a su madre y despedirse. ¿Por qué tenemos que prohibir a ese hijo que fuera a ver a su madre? Y lo hizo a través escaló y se fue hasta el cristal. Es que eso no debería estar permitido. Es de una violencia ética que si lo pensamos bien, decimos, es que es ridículo. Quiero decir, si tenemos los EPIs, si tenemos medidas de seguridad, pues las ofrecemos y ese hijo entra en la habitación y se despide en condiciones de su madre. No tiene que hacer ese malabarismo, ¿no? O, por ejemplo, gente mayor que no tenía un teléfono móvil para comunicarse con su familia y despedirse. ¿Cómo es posible que algo tan sencillo como un teléfono móvil o una tablet no esté disponible en un hospital para que la gente se pueda despedir? O se pueda comunicar con su familia, mira, estoy bien, o mira, estoy contento, o estoy triste. Pero, ¿cómo puedes dejar aisladas a las personas humanamente? No solo porque lo necesites por el tema del contagio. Hablo del tema humano. Y es que eso es terrible. El confinar a la gente a ese extremo es lo más inhumano que hay. Y eso tenemos que luchar. Y esto nos hace pensar, pero en el ámbito oncológico, en la era pre-COVID, también ocurría, ¿no? Dices, hay una serie de cosas que no nos damos cuenta que deberíamos cambiar y deberíamos favorecer el que, pues, yo qué sé, pues que los médicos sepamos comunicarnos con los pacientes, sepamos decir malas noticias. Pues para eso no se nos ha educado, aprendes pues a base de equivocarte. O, por ejemplo, ¿por qué las salas de espera tienen que ser salas de espera y no pueden ser salas de estar? Con la de horas que se pasan los pacientes allí y hacerlo más agradable y que esos momentos pues no sean de angustia y de espera a ver. Quiero decir, hay muchas cosas que tenemos que cambiar y centrar más el modelo en la persona. Y hablando de la persona, no solo del paciente, porque se habla mucho del paciente, sino también del cuidador, también del profesional sanitario. Porque si el profesional sanitario está contento, está feliz en su trabajo, va a dar el 150% y va a redundar en todos. Entonces, tenemos que tener una visión de 360 grados. No solo lo de centrado en el paciente está muy bien, pero tiene que ser centrado en lo que yo llamo la persona, sea quien sea. Efectivamente, de hecho, mira, una de las especialidades y uno de los términos que hemos acuñado nosotros en el instituto es la gestión del cambio en positivo. Y en positivo tiene mucha fuerza, o sea, porque lo que se trata es conseguir estos hábitos, pero siempre desde la felicidad, desde el bienestar, desde lenguaje positivo, o sea, cómo decir las cosas, que es muy curioso y nuestra mente no está estructurada, no nos han enseñado a estructurar en positivo, siempre parece que lo tenemos que hacer todo en formato negativo, que es mucho más agresivo, cuando a lo mejor ni siquiera es tu intención. Lo que pasa es que, bueno, pues nos hemos aprendido a comunicar de esta forma y así lo hacemos. Y es muy interesante el introducir todos estos factores, fíjate, muchos de ellos son pequeños detalles que harían grandes cambios. Porque correcto, comentas una sala de estar, comentas algunas pequeñas cosas que tampoco son tan difíciles de poner en marcha, como si dijésemos mañana mismo, ¿no? Hay otras cosas que quizás son más complicadas, por ejemplo, y entiendo que el mundo tecnológico, ¿no? Quizás eso puede ser un poco más complejo e introducirlo. Pero la tecnología la tenemos. Mira, nosotros en un tiempo récord hemos pasado de no poder ver a los pacientes presencialmente y hemos hecho la consulta telefónica.
Los pacientes lo han entendido, se han sentido entendidos y se han sentido esa cercanía. Entonces, si en lugar de hacerlo de forma telefónica lo hiciéramos por videoconferencia y eso ya lo tuviéramos integrado en el ordenador de mi trabajo, muchísimo mejor. O ¿por qué no integrar distintos canales? O sea, que las consultas pudieran ser por correo electrónico, que yo pues en un momento determinado a través de un correo electrónico le comunico al paciente el resultado de todo de una forma segura, porque existe también la ciberseguridad para todo esto. Utilizar los distintos canales para comunicarnos con los pacientes, ¿no? Y eso sale casi de una forma natural. Esto ha sido impuesto por la situación, pero yo creo que debería quedarse porque hay muchas cosas que no aportan valor. Por ejemplo, que venga un paciente de muy lejos, de una ciudad o de un pueblecito. Yo trabajo en Burgos, ¿no? Pero hay pacientes que vienen de Soria o vienen de Palencia. Entonces, hacerle venir al paciente con su familiar que tiene que pedir permiso en el trabajo para darle simplemente el resultado de algo, no hace falta una consulta presencial. Tú puedes hacer una consulta perfecta por videoconferencia o por teléfono o por correo electrónico. Hay que dar a elegir un poquito el formato, pero tú puedes hacer un acto médico igual de excelente que si fuera presencial. Y eso aporta valor porque le estás ahorrando al hijo pues que tenga que pedir permiso en el trabajo, le ahorras el tener que estar preocupado a esa persona de si tiene transporte o no tiene transporte, si hace bueno o no hace buen tiempo, porque a veces nieva aquí en Burgos y hay gente que no puede venir a la consulta y están preocupados y no me va a ver mi médico. Pues bueno, hay que buscar alternativas, ¿no? Y luego todo aquello que no aporte valor en la consulta, pues se debe eliminar. Quiero decir, si ya te ha visto recientemente otro médico y están todas las pruebas bien, pues no hace falta que te vean 4 o 5 para lo mismo. Igual nosotros deberíamos estar mejor interconectados para tener esa información integrada en la historia clínica y no molestar tanto al paciente. Y tenerlo igual de controlado. Entonces, hay que cambiar un poco el paradigma y aprovechar pues, todas estas cosas que nos hemos dado cuenta para que el teletrabajo pues, sea algo habitual también en los médicos. La teleformación, que es decir, el que haya congresos virtuales, que no todos tengan que ser de presencia física. En algunas ocasiones, pues evidentemente el face to face es diferente al tener una videoconferencia, pero bueno, hay veces que no se puede o hay gente que tiene problemas familiares y la única manera de acceder a la formación sería esa. Y muchas cosas se me ocurren, ¿no? De poder utilizar la tecnología a nuestro favor. Muchas gracias, Virginia, por esta entrevista fantástica. Y para cerrar, quiero preguntarte, porque me he enterado y me han contado que tienes un blog. Y me gustaría que me contaras de esto y que me dieras también la dirección, porque siempre hay gente que estoy segura que después de escuchar esta entrevista va a querer seguirte y va a querer escuchar tus consejos, bueno, en fin. Cuéntame un poco más de este blog. Bueno, yo llevo 8 años, casi, en noviembre va a hacer 8 años que escribo en un blog. Fue a través de una experiencia personal que tuve en la que me di cuenta que pues había una serie de lagunas, ¿no? en el sistema sanitario. Y entonces, pues a raíz de ahí fue cuando decidí ponerme a escribir. Y básicamente lo primero que hice fue dedicarme al tema de divulgar, de dar a conocer mi especialidad, que es la radioterapia, que es una gran desconocida, y luego, bueno, pues explicar todo lo que es el itinerario diagnóstico terapéutico del cáncer. Una vez ya metida en materia, pues me dediqué a comentar películas, a escribir relatos personales que me habían ocurrido, también pues hacer pequeños homenajes a personas que habían desaparecido por culpa de esta enfermedad. Y bueno, pues hay una amalgama de muchas cosas, ¿no? Y sobre todo pues enfocado siempre al lado quizá más humano, también al divulgativo, pero el lado humano siempre me ha llamado la atención porque la medicina no es solo lo técnico, sino también la parte humana, que es quizá lo más bonito de nuestra profesión. El blog se llama Un Rayo de Esperanza y es fácil, ¿eh? O sea, si tú te metes en Google y pones Un Rayo de Esperanza, te saldrá probablemente a la primera, y si no, pones en el banner de arriba, pones radiooncóloga.com
y también encontrarás la página enseguida. Y espero, bueno, pues que a las personas que estén interesadas en estos temas o que quieran consultar alguna cosa, pueden también escribirme al mail y hacerme aquellas preguntas de las que estén interesadas o las dudas que surjan, y que yo con mucho gusto las contestaré. Pues muchísimas gracias, nos quedamos con esto, unrayodesperanza.com, que el nombre es precioso del blog, la verdad. Y Virginia, una vez más, gracias por tu tiempo, que ahora están muy liados igual que antes, y sé que están ahora mismo el mundo sanitario, pues la verdad es que sus momentos de descanso pues son necesarios, y te agradezco que dediques el tiempo a esta entrevista. Y nada más, muchísimas gracias por todo y seguimos en contacto. Muchas gracias, Amanda, a ti por invitarme a esta tu casa. Bueno, Gracias. gracias.